El ático de Velayud. Hay gente que mira sin que tú lo sepas. Gente que aprende tus rutinas, tus miedos, tu vida. Y cuando te das cuenta de que alguien está al otro lado, ya es demasiado tarde. Hoy hablamos de Eyes of a Stranger. Y te voy a ser claro, esta historia no va de un monstruo. No hay máscaras, no hay criaturas, no hay nada sobrenatural. Y precisamente por eso da más miedo. Porque esto podría pasar en cualquier momento, en cualquier edificio, en cualquier ventana, incluso ahora. Y aquí no hay metáforas raras ni simbolismos complicados. Aquí hay algo mucho más directo. Alguien mirando. La historia gira en torno a una mujer que empieza a sospechar que hay un asesino cerca. No muy lejos. Demasiado cerca. Y lo inquietante no es solo lo que hace ese tipo, es cómo lo hace. Porque no entra a lo loco. No actúa sin pensar, observa, espera, aprende. Sabe cuando estás sola, sabe cuando bajas la guardia, sabe cuando nadie va a ayudarte y ahí es cuando actúa. Y tú no lo ves venir. Ese es el juego aquí, no es el susto. Es la tensión constante de saber que alguien puede estar mirando y lo peor es que en esta película no hay distancia, no estás viendo algo lejano. No es un bosque perdido ni una casa abandonada. Es tu entorno, tu barrio, tu edificio, tu rutina. Y eso cambia completamente la sensación, porque ya no es ficción cómoda, es incomodidad real. Aquí la protagonista no es una víctima pasiva, eso es importante. Ella sospecha, investiga, se mete en algo que no debería. Y eso hace que todo escale, porque cuando empiezas a acercarte demasiado a alguien así, dejas de ser invisible y pasas a ser parte del problema. Y aquí es donde la película empieza a apretar, porque el peligro ya no es algo abstracto. Tiene cara, tiene presencia y está más cerca de lo que debería. La película juega muy bien con eso. No necesita exagerar, no necesita música constante ni sustos artificiales. Le basta con una idea. Alguien te está mirando y tú no lo sabes. Y eso, poco a poco, se te mete en la cabeza. Empiezas a pensar en tus ventanas, en quién vive cerca, en si alguien podría estar observando ahora mismo. Y ahí es donde funciona. Porque no termina cuando apagas la pantalla, se queda contigo, esa es la clave. Y todavía no hemos llegado a lo peor. Porque cuando el contacto ocurre, cuando las dos partes se cruzan, ya no hay vuelta atrás. Y lo que empieza como sospecha se convierte en algo mucho más oscuro. Pero eso viene ahora. Vale. Ahora es cuando la cosa deja de ser una sospecha incómoda y empieza a volverse real. Porque una cosa es pensar que alguien puede estar ahí fuera y otra muy distinta es empezar a confirmarlo. La protagonista no se queda quieta, no mira hacia otro lado. No se convence de que no pasa nada. Hace justo lo contrario. Empieza a investigar, observar, acercarse demasiado.
Y aquí es donde la película cambia el ritmo. Porque ya no estás en la fase de algo raro pasa. Estás en la fase de sé que está pasando, pero no sé hasta dónde llega. Y eso es mucho más peligroso. Porque cuanto más sabes, más te expones. El asesino ya no es solo una presencia lejana. Empieza a tener comportamiento, patrones, rutinas, y eso lo hace más humano, pero también más inquietante. Porque deja de ser una amenaza abstracta, ahora es alguien con lógica, con intención, con control. Y aquí hay algo que esta película hace muy bien. No te da respiro. No necesitas una escena violenta cada 2 minutos. Te mantiene en tensión con miradas, con silencios, con momentos donde parece que no pasa nada. Pero pasa todo. Ese tipo de terror que no se basa en el impacto, sino en la anticipación. Y eso es mucho más difícil de conseguir. Además, hay un detalle importante que mucha gente pasa por alto. La película no intenta hacerte simpatizar con el asesino. No lo justifica, no lo romantiza. No hay discurso bonito detrás. Es alguien peligroso y punto. Y eso, en el contexto de los 80, tiene su peso. Porque muchas películas de la época jugaban más con el espectáculo. Aquí no, aquí hay incomodidad y hay crudeza. Y eso hace que todo se sienta más cercano, más real, más incómodo. Pero lo que realmente eleva la tensión es cuando la protagonista empieza a cruzar líneas. Porque investigar está bien, hasta que te metes donde no debes. Y aquí lo hace. Se acerca demasiado. Empieza a provocar situaciones, a tomar riesgos. Y en ese punto, el equilibrio se rompe. Porque ya no está observando desde fuera. Ahora está dentro del juego. Y eso cambia todo. Porque el asesino ya no solo actúa, también reacciona. Y cuando alguien así reacciona, no sabes hasta dónde puede llegar. Aquí es donde la película aprieta de verdad. Porque ya no hay distancia, ya no hay seguridad, ya no hay control. Y lo peor de todo es que sabes que esto no puede acabar bien, pero aún así sigues mirando. Porque necesitas ver hasta dónde llega. Y cuando llega, es cuando entiendes de verdad lo que estabas viendo desde el principio. Pero eso todavía tiene que explotar. Y ahora sí, cuando todo se acerca demasiado, cuando ya no hay barrera entre quien mira y quien es observado, es cuando la película deja de contenerse, porque todo lo que parecía controlado se rompe. Y aquí es donde Eyes of a Stranger se vuelve realmente incómoda. No por lo que enseña, sino por cómo lo enseña. No hay glamour, no hay épica, no hay espectáculo. Hay tensión, hay violencia seca y hay consecuencias. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque ya no estás viendo una historia, estás viendo algo que podría pasar, algo que no tiene filtro. Algo que no necesita exagerar para hacerte sentir mal. Y ese es el golpe real de la película, que no intenta gustarte, intenta incomodarte y lo consigue. Además, hay un punto muy interesante aquí. La película juega con el concepto de control. ¿Quién tiene el control? ¿Quién cree tenerlo? ¿Y cómo se pierde? Porque durante gran parte de la historia
Parece que la protagonista lleva ventaja, que entiende lo que está pasando, que puede manejar la situación, pero no. Porque cuando entras en el terreno de alguien así, las reglas no son tuyas. Y eso es lo que termina explotando. Todo lo que parecía una investigación se convierte en una trampa. Y cuando te das cuenta, ya estás dentro y no puedes salir. Y aquí es donde la película deja huella, no por un giro concreto, no por una escena en particular, sino por la sensación final. Porque cuando termina, no sientes alivio, no sientes cierre, sientes incomodidad. Y eso es mucho más potente, porque te obliga a pensar, te obliga a mirar tu entorno de otra manera, a cuestionarte cosas que normalmente ignoras. Y eso es lo que diferencia una película más de una que se te queda dentro. Y si hablamos de curiosidades rápidas, esta película es puro producto de su época. Año 1981, pleno auge del slasher. Pero en lugar de seguir la fórmula fácil, decide ir por otro camino, más cercano, más incómodo, más real. Y eso hace que hoy siga funcionando, incluso mejor que muchas de su tiempo, porque el miedo que propone no ha envejecido, sigue ahí, sigue siendo posible, sigue siendo cercano. Y eso es lo realmente peligroso, porque al final no se trata de lo que ves en pantalla, se trata de lo que te llevas contigo después. Y aquí te llevas una idea muy clara, que no hace falta ir muy lejos para encontrar el horror. A veces, solo tienes que mirar por la ventana, o peor, pensar que alguien ya está mirando hacia adentro. Y con esto, yo me salgo de aquí. Pero tú ya sabes lo que hay al otro lado. Nos vemos en la siguiente. Si te atreves.